Las familias parecen que estamos unidas hasta que llega el momento de abrir testamento y repartir los bienes. Los procesos hereditarios en España están cambiando y se detecta un mayor deseo de testar con mayor libertad. De hecho, desde el 3 de junio de 2014, el Tribunal Supremo permite que los padres puedan desheredar a sus hijos por maltrato psicológico, por menosprecio y por abandono. De todas maneras, para conocer un poquito más de esto, y no es que ninguno de nosotros estemos ahora en el caso, pero puede haber alguien que esté o lo lleve pendiente, vamos a hablar con Celestino Fernández Miranda, abogado de Legalitas. Celestino, buenas noches. Muy buenas noches. Es algo en lo que yo creo que, según vas creciendo, todo el mundo coincide, que dice normalmente esto de los testamentos y tal, de los padres a la hora de dejar a los hijos, que esté todo muy bien atado, porque si no hay muchas familias que se acaban rompiendo, desestructurando casi por esto, ¿no? Sí, bien, bueno, es un problema que, sobre todo atendiendo a la coyuntura que tenemos de crisis, ¿verdad?, se viene notando especialmente una especial preocupación. Hace unos años, pues la gente no se preocupaba tanto sobre lo clásico de lo que me va a quedar, ¿no? Se incrementan muchísimo los asuntos y las consultas relacionadas con esta materia, ¿verdad? La gente cada vez se preocupa más de qué es lo que va a pasar. Los padres se preocupan muchísimo sobre qué es lo que va a pasar con sus hijos a la hora de llegar al reparto, porque les preocupa mucho que mantengan una buena relación, que haya armonía, ¿vale? Entonces se esfuerzan enormemente en tratar de disponer por vía de testamento sobre cómo va a ordenarse sus disposiciones de última voluntad para evitar que los hijos entren en conflicto y terminen en los juzgados, ¿vale? Entonces sí que se nota un incremento importantísimo en consultas y en asuntos en estas materias. Hablaba antes de la coyuntura económica, porque evidentemente en una situación de bonanza la gente se preocupa menos por estas cuestiones hereditarias, o se preocupaba menos. Ahora se nota también ese incremento por esta razón, ¿vale? Yo, Celestino, nunca he entendido que unos hijos quieran que los testamentos de sus padres vayan en un sentido o en otro, o quieran quedarse con dinero de sus padres del que han ahorrado o han ganado en vida, puesto que al fin y al cabo, bueno, pues te han dado una educación, te han dado un techo, te han dado de comer, y una vez que sales por la puerta y ya eres mayor, ya seas soltero, casado o lo que seas, pues tienes que ganarte la vida por ti mismo. Pero luego la realidad nos dice que en el día a día, bueno, se van al garete muchísimas relaciones por cuestión de herencias, ¿no? Sí, sin duda. Una de las notas, precisamente, que hace referencia al Tribunal Supremo en esa sentencia que habéis citado, es precisamente que la relación paterno-filial o conyugal, ¿vale?, que también genera derecho sucesorio, se basa no solo en el derecho a recibir, sino que también el Tribunal Supremo habla de obligaciones, ¿vale? Entonces, cuando el Supremo hace esa ampliación jurisprudencial, ¿verdad?, trata con una cierta analogía el maltrato psicológico, equiparándolo a un maltrato físico, lo que viene a decir es que si tú te has olvidado de mí, no me has prestado la atención debida, es que no has cumplido con los deberes que como hijo, como descendiente, también te correspondían. Por tanto, a la hora de venir a pedir, te vamos a preguntar cuánto has dado. Esa es un poco la filosofía, porque lo que nuestra ley viene estableciendo es que para que yo desherede a un hijo tiene que haber una causa legal tasada, y eso es un gravísimo inconveniente contra lo que hoy en día estamos notando un clamor social evidente. ¿Qué es una causa legal tasada, perdona? Sí, el Código Civil establece causas concretas, tasadas, por las que los padres, por ejemplo, hablando de padres e hijos, pueden desheredar a sus hijos. Fuera de esas causas legales tasadas, que son causas, generalmente graves, hechos graves, que pueden dar lugar a la desheredación, ¿vale? Por ejemplo, haber atentado contra su vida. Vale. Bueno, eso es un hecho evidentemente gravísimo, ¿no? Solo faltaría que encima, después de haber atentado contra la vida de tu padre, pues tú pretendieses obtener algo por herencia, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, es un ejemplo de causa legal. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que o estás dentro de esa causa legal y el testador hace un testamento, mencionándola expresamente y diciendo que tú has incurrido en ella, o si no, tú siempre vas a recibir algo. Y eso es lo que realmente choca atendiendo a la realidad social
que tenemos, que hoy en día yo creo que la mayor parte de la gente está por la labor de que haya absoluta libertad de testar, tal y como ocurre en otros países, por ejemplo en el ámbito anglosajón. ¿Vale? Aquí nosotros no, nosotros por tradición jurídica, ya desde derecho romano, etcétera, pues hay por ley esa obligación de dejar a los hijos. Ya digo que hoy en día, comentábamos antes, planteabais vosotros, es decir, yo no entiendo cómo un hijo que se ha desentendido de sus padres viene después a recoger. Bueno, nosotros nos encontramos con asuntos realmente espeluznantes de hijos que, sin haberse preocupado en absoluto de sus padres, fallece uno de ellos y a los pocos días, después de a lo mejor haber estado 15 o 20 años sin ningún contacto, aparecen timbrando en la puerta del viudo o de la viuda exigiendo, por ejemplo, la mitad del piso o exigiendo lo que le pueda corresponder. Eso es espeluznante, ¿vale? Pero eso es lo que ofrece la ley. Eso es lo que ofrece la ley. Celestino, cuando hablas de países donde ya existe esa libertad a la hora de testar, me imagino que habrá ciertas salvedades, ¿no? O no, lo digo porque, por ejemplo, se me ocurre que unos padres están al cargo de una persona muy discapacitada, ¿no? Que puede tener una discapacidad no solo física, sino incluso psíquica y que no se puede manejar por ella misma. Y a esa persona me imagino que, bueno, pues cuando desaparezcan, cuando mueran los padres, no podrán dejarla desamparada, ¿no? Bueno, habría que ver cada legislación particular en cada país en concreto cómo tratan ese tipo de situaciones, ¿no? En principio, el criterio general en algunos países, como puede ser Inglaterra, ¿verdad? Por ejemplo, por poner un ejemplo, la libertad de testar es absoluta. Es absoluta. Es decir, si yo, para explicarlo gráficamente, si le quiero dejar todo a la vecina del quinto, le dejo todo a la vecina del quinto. Simplemente porque así lo he decidido, ¿vale? Quiere decir esto que el mero hecho de haber nacido y de quién has nacido no te genera derecho a obtener ningún patrimonio, sino que te lo tienes que ganar. Mira, a mí es que, además, más que ganar, es que me parece lo más lógico que una persona, o sea, con lo que ha estado pues atesorando, ganando a lo largo de su vida, pues pueda disponer de ello, y más en ese último momento. También es verdad que entiendo, o sea, tú eres experto en leyes, yo por lo menos no, pero que entiendo que sí que puede haber muchos matices, ¿no? Estoy pensando en una persona que, pues a lo largo de, pues ya sea muy mayor y empiece a lo mejor a no tener su capacidad psíquica en buen estado y que haya alguien que la quiera engañar, ¿no? Y entonces, o sea, todos estos casos entiendo que la ley tiene que también supervisarlos, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero para eso la ley ya contempla unos instrumentos. Es decir, evidentemente se puede dar el caso, y de hecho se dan, y de hecho es una preocupación también constante por los parientes, ¿vale? Del típico, progenitor que con edad avanzada, a lo mejor con principios de Alzheimer o con algún otro tipo de deficiencia, que se va a vivir con un hijo. Este es un caso muy típico, con uno solo de los hijos, ¿vale? Y el resto de los hijos, en ocasiones, también esto nos habla un poco de la condición humana, pues empiezan a desconfiar, ¿verdad?, de si este hijo con el que convive el padre puede estar realizando algún tipo de influencia sobre este padre para conseguir que teste a su favor, ¿vale? Las influencias son válidas, siempre y cuando la persona que ha recibido la influencia sea una mera influencia y no una coacción o una amenaza, que eso sería causa de desheredación si se demuestra hacia ese hijo, y además anularía el testamento. Pero a mí la ley me da la posibilidad de que si una persona testa, otorga un testamento y no es capaz en el momento del otorgamiento del testamento, yo tengo que demostrar de que en ese momento no era capaz, ¿vale? No disponía, no era capaz de regir su persona y bienes por sí mismo, de todas formas, por lo tanto, carecía de capacidad y carecía de voluntad propia. Entonces yo puedo ejercitar una acción judicial para que se decrete la nulidad del testamento por falta de consentimiento, ¿vale? O si yo soy capaz de demostrar que esta persona hizo testamento siendo coaccionada, pues también tengo un instrumento legal que me permite anular ese testamento, ¿vale? O sea que ese no es el problema. El problema es que hay una absoluta falta de libertad de disponer de todos los bienes, ¿vale? Es decir, la falta de libertad no es absoluta. Yo puedo disponer, después hay determinadas legislaciones forales que son más o menos estrictas, más o menos amplias en grados de disposición, ¿vale? Pero yo, como mínimo, sé que hay una parte de mi patrimonio
que necesariamente tiene que ir a mis hijos, hablando de hijos, ¿no? Exclusivamente, ¿no? Por delimitar un poquito el campo, ¿no? Y eso es lo que hoy por hoy parece que se está poniendo un poco en tela de juicio, si bien es cierto que también hay gente que es partidaria, ¿no? Porque dice, pues oye, yo que considero que por ser hijo yo tengo que tener una cierta disposición del patrimonio de mis padres. Yo no acabo de ver el fundamento a ese argumento. Yo más bien veo el fundamento de que yo de mis bienes debo de poder disponer como a mí me parezca. Si bien es cierto que yo a mis hijos, si lo necesitan, debo, y la ley lo establece, proporcionarles los alimentos correspondientes y la atención necesaria, igual que es a la recíproca, ¿vale? Y, por ejemplo, si un hijo a mí no me presta la atención debida, los alimentos, y me cubre mis necesidades, en caso de que yo los necesite y no tenga medios, eso también es una causa de desheredación, ¿vale? Vale. Pues Celestino Fernández Miranda, abogado de Legalitas, gracias por habernos atendido y por habernos aclarado algunos de las dudas que teníamos sobre este caso. Esperemos que por lo menos por nuestra parte tardemos mucho en tener que poner encima de la mesa, aunque creo que nosotros, como Larta muchas veces dice, lo que mejor vamos a dejar a nuestros hijos será la educación. Creo que ese es un buen testamento. Ciertamente. Bueno, gracias a vosotros por vuestra atención. Un abrazo. Igualmente. Buenas noches. Buenas